Bueno, por fin tenemos aquí al pastor Nando Steidel, Consejería Pastoral. Buenos días, pastor Nando. Buenos días, Ferna, Moraima, Juan Carlos. Buenos días. Siempre una bendición estar aquí, que el Señor les bendiga mucho. Para nosotros también, bendiciones. Esta mañanita, ¿verdad? En línea con las necesidades del país, este segmento Consejería Pastoral, pues hace gala al título del segmento. Queremos que de forma anónima, tú que tienes una necesidad de consejo, de unas primeras palabras, de unos primeros auxilios acá en la radio con el pastor Nando Steidel, te puedas comunicar. Si eres de los que maneja, ¿verdad?, una situación de crisis que ya te tiene fuera de control, si tus niveles de ansiedad están en un punto que no los puedes manejar, yo creo que un desahogo por la mañana muchas veces viene muy bien porque no tenemos con quién ventilar nuestras situaciones. Inclusive reconocemos que la mayoría de los recursos aquí de la emisora, todos, sus agendas están llenas y tienen una cita a varios meses en el futuro. No es culpa de ellos, son humanos y tienen una limitación de tiempo, unas horas al día, verdad que todos le meten más de 10 horas ayudando a gente en consejería. Eso es fuerte, pero lo hacen porque están conscientes de que el país vive un momento crítico donde muchos de ustedes necesitan ayuda. Este brequecito de esta consejería pastoral, aprovéchalo. Relación de familia, relación con tus hijos, relación con tu esposa o esposo, problemas en el trabajo que te afecten a nivel emocional y espiritual. Los consejos pastorales hacen una tremenda diferencia. Así que comunícate en esta mañana, 787-993-9700, 787-993-9700. Nando, mientras la gente se anima y nos va llamando, me encantó el ejemplo de las ratas en tu predicación del domingo, de las que fueron rescatadas, de qué pasó con las rescatadas. Los seres humanos actuamos muchas veces como, ¿verdad? Se oye fuerte, como esas ratitas de laboratorio que al principio nadamos 20 minutos y nos ahogamos, pero si alguien nos rescata, se da un sentido de esperanza. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer esta mañana? Eso fue un estudio que se hizo en Noruega de neurociencia y lo interesante era que ponían a estas ratas a nadar y al cabo de los 20 minutos se rendían y decidieron hacer un experimento con ratas donde cuando estaban llegando cerca de los 20 minutos las rescataban y luego volvían a hacer el experimento. Y se dieron cuenta de que pasaron los 20 minutos, pasó la media hora, pasó una hora, pasó 2 horas. Pasaron 5 horas, pasaron 10 horas, pasaron hasta 17 horas y ellas seguían nadando. ¿Verdad? Una mentalidad de rescate, cuando hay salvación, cuando hay esa posibilidad y eso está en tu corazón de que en algún momento voy a ser rescatado. Eso trae una esperanza gloriosa. Y eso es una esperanza en medio de la espera. Cuando estamos en los procesos de espera, yo creo que es lo que nos debe mover siempre. Una cosa es una esperar con preocupación y otra cosa es una esperar con convicción. Cuando hay una espera con una convicción segura de que Dios está ahí. De que no es lo mismo me rendí a casi me rendí. Cuando yo digo me rendí, cuando una persona dice inmediatamente me rendí en esto, lo que va después es una tragedia. Pero cuando una persona dice casi me rendí, lo que viene después es un testimonio. Entonces tenemos que cambiar las tragedias por los testimonios. Seguro que van a haber circunstancias en nuestra vida que van a provocar que casi nos rindamos. Pero qué glorioso es cuando podemos esperar en el Señor y esperar con convicción, sabiendo que seremos rescatados, y esa esperanza está profunda en nuestro corazón porque eso fue lo que logró Cristo para nosotros en la cruz. Se me viene a la mente la canción de Soraya. ¿Recuerdan la canción? Casi se me acaba la fe, casi se me apaga la voz, porque llegamos a esos momentos donde el casi, pero me encantó esa frase, cuando se dice casi es que luego hay un testimonio, hay una historia que contar. Exacto. Pasamos todos por eso, ¿verdad? Seguro que sí. Y yo creo que somos más propensos a tener tentación hacia rendirnos que cualquier otra cosa en la vida. Sí, es más fácil rendirnos. Es más fácil. Entonces, pero qué bueno es cuando tenemos esa esperanza profunda en el corazón. Y yo creo que Dios nos diseñó con eso. Eso es lo glorioso. O sea, es un diseño de Dios de tener esperanza, de poder movernos en una dirección diferente, aún en medio
una situación difícil y de tragedia. La tragedia la podemos vivir, pero cuando hay esperanza se vive de una manera totalmente diferente. Hay un enfoque diferente, hay una visión diferente. Y yo creo que en medio del tiempo que estamos viviendo necesitamos reenfocar, ¿no? Necesitamos mirar de una forma diferente las circunstancias que estamos viviendo. Y cuando lo vemos de una forma en la cual sabemos que Dios está, que Él es fiel, que Él es poderoso. Cuando tú ves el libro de Lamentaciones y de momento ves un libro de tanta oscuridad en términos de las circunstancias que están ocurriendo, y de momento se detiene Jeremías y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron para mí sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Y yo creo que la palabra está llena de momentos de casi me rendí, pero qué bueno que entonces esos son los testimonios que hoy podemos contar. Y en nuestra vida, imagínate cuando una esposa puede decir: casi me rendí con mi esposo, pero ahora hemos visto la mano de Dios. Casi me rendí con mi esposa, casi me rendí con mis hijos, casi me rendí con la situación en el trabajo, pero ahora tengo este testimonio que está anclado a la esperanza gloriosa de lo que Dios hizo, de lo que pude aprender en ese momento de espera. Y yo creo que todos estamos en una sala de espera, ¿verdad? Este mundo es una sala de espera para la eternidad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y cuando confiamos en eso, nuestra esperanza es renovada y nuestra visión tiene un nuevo enfoque. Adelante, buenos días, Consejería Pastoral. Hola, buen día. Hola, buenos días. Hola, buen día. Sí, buenos días. Adelante, sí. Sí, Dios los bendiga, hermano. Yo quiero ser anónimo. Sí. Yo estoy pasando por una situación con mi mamá con Alzheimer. Y pues me gustaría ayuda porque yo les estoy pidiendo a mis hermanos que me ayuden en las situaciones y ellos como que se están rehusando. Y yo no sé si como persona cristiana hasta dónde yo puedo exigirle a ellos, ¿verdad? Que me ayuden a mi papá, porque pues no podemos con esto ya. Entiendo que la pregunta tiene que ver que ella como cristiana, hasta qué punto debería ser insistente con sus hermanos en el proceso de ayuda hacia su papá que tiene Alzheimer, ¿cierto? Yo entendí que cómo ella puede hacer acercamientos, porque ellos son cristianos, para hacerle crear conciencia cómo ustedes como cristianos deben ayudar, involucrarse. Sí. Mira, el proceso, primero el proceso de Alzheimer, nosotros en nuestra familia hemos tenido algunos casos cercanos, son procesos de mucha tristeza, de mucho quebranto, por las implicaciones que tiene en términos de el desgaste que provoca en los que son cuidadores. Y yo creo que hay veces y de esto yo sé que en la comunidad, tanto médica como psicológica y pastoral, ha hablado sobre esto, pero no nos podemos cansar de hablar de que hay ocasiones en las que el cuidador termina siendo desgastado e inclusive puede llegar hasta momentos en los cuales descuide su propia salud, tanto física como emocional, porque tú estás manejando una situación que es progresiva. Por ende, creo que sí es importante que pueda haber una intervención y un proceso de ayuda, primero hacia ese que está cuidando, y que pueda tener unos espacios de descanso en el camino. Aquellos que están en procesos de cuidado y que es demasiado constante, eso los drena y provoca que entonces la situación se vuelva más insostenible. Cuando la escuchamos al final, ella decía, ya no podemos más. Esa frase es una frase muy común cuando hay una circunstancia donde ya ha sido mucho tiempo, ha sido progresivo. Yo creo que siendo cristianos, a veces hemos equivocado algunas cosas en la Escritura. Y yo creo que el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre
a veces pensamos que es para los niños honrar a sus padres, pero yo creo que es para los adultos honrar a sus padres. Yo creo que es un mandamiento más para los adultos. Es honra a tu padre y a tu madre que ya están en una edad avanzada y que quizás ya no pueden funcionar de la misma manera. Ese es el momento de honrarlos, porque ese es el momento donde tú tienes la fuerza y la capacidad. Yo creo que sí es necesario que haya algún tipo de reunión familiar. Aconsejo que si esa reunión familiar, quizás a lo mejor la persona nos está oyendo y dice, es que lo hemos intentado pero es imposible, pues a veces va a hacer falta algún tipo de intervención adicional, quizás una figura pastoral o una figura profesional, para que haya esa intervención familiar. De no lograrse, mi consejo también es que hay ayudas legales ante el proceso, que usted puede acceder. Hay ayudas legales en términos de cómo también lo que tiene que ver con el Departamento de la Familia pudiera ayudar, porque no es bueno que la circunstancia continúe sin ningún tipo de ayuda. Obviamente uno va como el proceso bíblico. Primero vamos a la persona, ¿verdad? En primera instancia le intentamos hablar, mira, necesitamos hacer un proceso de ayuda, lo intentamos como familia, lo intentamos con alguien que nos ayude a intervenir, y de no llegar a esos acuerdos, bueno, pues entonces tenemos que ir a un procesamiento legal. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad que se supone que sea compartida entre todos los hijos, y que necesita, y que no dejamos de ser cristianos por buscar ese proceso de ayuda. Al revés, necesitamos, ese es cumplir el mandamiento de honrar a nuestros padres. Y al final puede dejar una familia rota, ¿no? O sea, el puede ser ese. Deja un quebranto demasiado fuerte que no es necesario. Yo creo que debemos, fíjate, yo creo que tiene que ver también con que en este tiempo la cultura a veces individualista de la vida es como que todo está como que para mí, y deberíamos repensar cuáles son nuestras prioridades. Y yo creo que una de las cosas que tienen que pensar aquellos que están llegando a niveles de adultez es proveer para su casa, proveer para sus padres en diferentes momentos. Yo creo que a eso nos llama Dios también, a separar esos espacios. A veces llenamos nuestras agendas de un montón de cosas, y no nos damos, ¿dónde está la honra a aquellos que nos bendijeron en esta agenda? Nos hace falta también ponerla allí, y que podamos distribuirla entre aquellos que han sido beneficiados en el pasado, ¿verdad? Por ellos. Bueno, vamos con más. Adelante, buen día. Adelante. Buen día. Sí, adelante, Sí, te buen escuchamos. día. Buen día. Sí, muy buen día. Yo estoy llamando con relación a la situación que estoy enfrentando ahora con mi hija. Ella tiene 16 años y lleva más o menos 5 días encerradita, que no quiere hablar con nadie. Yo sé que le sucede algo, pero ella no lo ha querido manifestar. Hemos entrado hasta instituciones tratando yo de sacarle qué es lo que pasa, pero no ha querido manifestarlo. Lo único que me aceptó en un momento dado, pues me dijo, sí, mami, sí me pasa algo, pero no quiero hablar sobre eso. Pero ella lleva ya varios días que lo que quiere es dormir, y ha perdido interés totalmente en las cosas que ella hace usualmente, y yo estoy bien preocupada porque no sé cómo acercarme a ella para que ella pueda abrirse y poder dialogar y hablar con nosotros. Nosotros como familia llevamos ya varios años enfrentando una situación difícil de enfermedad con mi esposo, pero gracias al Señor, él está estable. Ella ha tenido varias situaciones, pero en todas las veces, ¿verdad? Pues es una niña cristiana que obra, y hemos estado bien agarraditos del Señor, pero en esta ocasión no sé cómo acercarme. Okay. Te hago una pregunta. Ella puso una pared. Sí, quiero hacerte una pregunta. Dices que son cristianos, o sea, tienen una comunidad de fe cercana a ustedes, o sea, Sí. en la que participan. Okay. Sí, de hecho, los jóvenes cercanos a ella les han preguntado qué pasa, porque la notaron diferente, pero ella, no, que no le pasa nada, que no le pasa nada. Ayer fue que me aceptó que sí, que le pasaba algo, pero no quiere compartirlo. Okay. Mamá, te pregunto, ¿la relación tuya con ella siempre ha sido abierta, buena, conversaciones abiertas y profundas, con excepción de ahora? Sí, nosotros
nosotros sí hemos tenido, ella siempre ha sido bastante cerradita, pero si yo insisto y estoy ahí y le pregunto, ella se abre y habla, ¿ves? Pero en esta ocasión, no. A veces ella ella es bastante privada, y para yo poder tener conversaciones como las que hablaban ahorita sobre drogas, sobre otras cosas, pues yo he tenido que casi obligarla a que me escuche, pero me escucha. Pero ella es bastante privada. Ok. Mira, bien extrovertida, ella le gusta hacer muchas cosas, y de momento pues como que dijo no. Y no es que lleva como una semana, pero me preocupa porque yo no quiero que pase el tiempo, y yo sé que a lo mejor la puedo ayudar, pero ella no me deja. Mira, primero que todo, qué bendición por tu corazón de mamá, de querer buscar qué proceso o qué circunstancia está corriendo con tu hija. Yo creo que eso tu hija lo está viendo. Es inevitable que tu hija está viendo tu insistencia. Ahora también ha pasado poco tiempo, ¿verdad? Una semana es bien poco tiempo en términos de quizás ella está todavía haciendo su reflexión sobre qué es lo que está ocurriendo. Los 16 años son tiempos de complejidades que ellos piensan que son gigantescas, pero luego en el camino se van dando cuenta de que no son tan grandes como ellos las han visto ahora. ¿Qué creo que es importante? Además de seguir insistiendo en que ella pueda sí compartirte algo, me dijiste que tienen una comunidad de fe, me dijiste que es una chica que ama a Dios. Creo que sería bueno que tú le preguntes, bueno, si no quisieras ahora mismo hablarlo conmigo, ¿te gustaría compartirlo con alguien de los líderes, con alguno de las pastoras de la iglesia, alguien que tú tengas la confianza de compartir lo que te está pasando? Porque también puede haber alguna circunstancia que provoque en ella alguna vergüenza de compartirte lo que le está ocurriendo, y lo peor que puede ocurrir es que el que ella se sienta tan avergonzada, pues prefiera no decírtelo, por lo menos en esta etapa. Obviamente la idea es que ese líder pues funcione en equipo contigo, cosa de que puedan tener quizás luego una conversación entre los tres, o quizás si le dices, mira, te gustaría que pudiéramos entonces dialogar con alguien que tú sientas que tienes confianza para poder trabajar este asunto. Yo creo que esta etapa de adolescencia es una etapa de mucha formación. El cerebro todavía está formándose, está estableciendo paradigmas, está haciendo unos cambios. Hay unos cambios que a veces son más radicales de lo que imaginamos. Así que creo que sí, oí en un momento la palabra discusión. Mi consejo es que no entres en una discusión, ¿verdad? Sino que entres en un diálogo, y que también puedas decirle que tú vas a dar su espacio. Si ella es extrovertida en público, pero en sus circunstancias ella es bastante privada, pues creo que es bueno que le hables y le digas, te voy a dar el espacio, pero estoy aquí, quiero estar contigo y quiero proveer algún otro tipo de ayuda si es que tú estimas pertinente que necesitas otra ayuda. Y mantente en el proceso. Si ya ayer lograste que te dijera que pasa algo, pues sigue en esa dirección con mucha calma, no con discusión, sino con amor. Porque puede ser algo que es vergonzoso para ella, o puede ser algo que quizás en esta etapa no quisiera aún decir. Y para eso, pues es bueno que sigas al pendiente de ella, pero también ofrecerle otros mecanismos en los cuales ella pueda ventilar. Y ora por ella, ora al Señor. Este es el tiempo de también, mira, en la Escritura los padres llevaban a sus hijos delante del Señor cuando ellos decían, no puedo hacer esto, y Jesús contestaba. Yo creo que tienes que también creer que esta es una etapa para ti, para aprender. Nuestros hijos adolescentes nos enseñan en muchos aspectos a cómo manejar también nuestra maternidad en oración. Así que ora por esto, sigue siendo ¿verdad? Insistente en estar pendiente, y que el proceso sea de bendición. Te pregunto, ayuda, y es una pregunta, ayuda cuando tenemos hijos adolescentes en momentos particulares como estos,
donde admiten que pasa algo, pero no se atreven, decirles, no importa lo que me digas, no va a haber consecuencias negativas de mi parte como papá. No te voy a castigar físicamente, no te voy a recriminar, lo que quiero es saber para ayudarte. Te digo eso porque hoy los jóvenes pasan por los conflictos de su orientación sexual, pasan por los conflictos de que si tenían novio o novia y pasó algo, no quieren que papá y mamá sepan si hay una situación más comprometedora. Los hijos tienen miedo de cómo los padres reaccionamos muchas veces. Ayuda el que ella le diga, no va a haber consecuencias en esos aspectos de castigarte, pegarte o darte el discurso de la vida para provocar apertura. ¿Eso es conveniente o de qué manera se hace? Yo creo que es conveniente establecer que cuando nuestros hijos nos comparten la verdad, nosotros como padres deberíamos honrar que nos están diciendo la verdad. Si en el pasado ella ha tenido reacciones que han sido reacciones inapropiadas ante que te están diciendo la verdad, pues probablemente esta joven pueda retraerse de decir, no voy a decir nada, porque si cada vez que digo la verdad, lo que recibo entonces es una reprimenda aún más grande de lo que yo imaginaba, pues mejor prefiero quedarme callada. Así que yo creo que sí debe ser el acercamiento de ese papá o de esa mamá, debe ser en términos de que la verdad va a ser evidenciada de mejor forma y va a ser retribuida de mejor forma que seguir ocultando cualquier otra circunstancia. Obviamente, tampoco creo que es tan sabio tú decir, no va a haber ninguna consecuencia, porque entonces creo que de alguna manera, si esa consecuencia es una consecuencia para cuidar, pues entonces también no nos podemos poner Hay que definir. Hay que definir, exacto. ¿Hasta dónde llega eso? Sí, porque en ese sentido, ¿verdad? Pues va a ser de acuerdo a la circunstancia que estemos atravesando. Yo creo que esa etapa de adolescencia es una etapa donde los hijos se están conociendo a ellos mismos y donde los padres también necesitan tener claro que es mejor escuchar la verdad de ellos a que ellos se queden en silencio por miedo a la vergüenza. Y sí creo que es bueno tú expresar, mira, como yo te veo, mi amor por ti va a permanecer en el mismo lugar, no importa lo que tú me digas, y voy a trabajarlo contigo y la honestidad la voy a valorar. Inclusive, la palabra dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la verdad entonces viene, la misericordia tiene una oportunidad de manifestarse. Y entonces, ¿cuántas veces yo no he podido bendecir a mis hijos cuando ellos esperan quizás alguna consecuencia? Decir, mira, ¿sabes qué? No, voy a tener misericordia de ti en este proceso. Así que yo creo que sí es bueno abrirlo, pero estableciendo que lo que quiero es cuidarte, lo que quiero es, y mi reacción va a ser proporcional a la verdad de lo que tú me estás compartiendo. Nando Steidel con nosotros en esta mañana, Consejería Pastoral. Ya Gracias, esto se Nando, fue. por este tiempo. Wow, ya este tiempo se fue a la Bien milla. rápido. A las millas. Bueno, siempre una bendición, siempre una bendición. Bueno. Estamos en la iglesia Catacumba número 9 y en todos los lugares que siempre Moraima dice que estamos. En todas las plataformas digitales. Usted busque Catacumba 9, Catacumba de Calley. Tenemos una aplicación que también puede bajar. Ahí están las predicaciones. Todos los jueves tenemos jueves desde casa. Y siempre es una bendición a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Damos gracias a Dios porque cada vez que sigue pasando estos procesos vemos como la iglesia sigue siendo de bendición a las comunidades. Así que nada, le exhortamos a que esté en una comunidad de fe. Quiero hacer eco de esto. Yo creo que necesitamos gente que en medio de las circunstancias que estamos viviendo abrace la importancia de esa comunidad de fe siempre. Así que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor Nando Steidel. Señoras y señores.